El misterio del descanso sagrado, cuando lo oculto se abre en tu alma. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. Allí estaba yo, en medio de la tormenta de pensamientos, sentado en mi pequeño rincón de paz. La luz del atardecer se colaba a través de la ventana, tiñendo la habitación de un dorado cálido. Sentía un tirón en el pecho, como si algo dentro de mí clamara por salir. Con cada respiración, el aire se volvía más denso. Las paredes parecían estar vivas, pulsando con una energía que no alcanzaba a comprender. Cuando cerré los ojos, el mundo se desvaneció y todo lo que quedaba era un profundo silencio, y un eco distante, como un susurro olvidado, llamándome. En la penumbra de mis pensamientos, vislumbré imágenes fugaces, una mariposa negra dibujando un patrón en el aire, el rugido de una tormenta que se avecinaba, sombras que danzaban alrededor de mí. ¿Qué significa todo esto?, me pregunté, pero la respuesta se escapaba. Mis sueños se convirtieron en laberintos confusos donde cada giro me acercaba a la verdad, pero también a un temor indescriptible. Había algo más allá de lo visible, algo que latía bajo la superficie del día a día, un secreto que quería ser encontrado. Súbitamente, un frío recorrió mi espalda. Abrí los ojos y allí, frente a mí, una figura etérea brillaba brevemente antes de desvanecerse como la neblina de la mañana. Mi corazón se detuvo. ¿Era una señal? ¿Un aviso o una advertencia? La luz se extinguió y lo único que quedaba era la oscuridad, y el eco de la pregunta que se repetía en mi mente. ¿Estás listo para descubrir la verdad? Hey, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No quisiera que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. La oscuridad me envolvía mientras una sensación de inquietud vegetal nublaba mi mente. Erguido en el silencio, la energía vibrante que había sentido anteriormente parecía haberse dispersado en el aire. Pero aquella figura resplandeciente continuaba atormentando mi visión. Decidí que no podía permanecer inactivo, debía indagar más, necesitaba respuestas. Días después, decidí recorrer el viejo sendero que conducía al bosque, un lugar donde siempre había encontrado consuelo y refugio en mis días más oscuros. La naturaleza parecía estar cargada de un lenguaje secreto, y yo no podía ignorar la posibilidad de que, tal vez, esa figura era una guía en mi viaje. Caminé despacio, sintiendo como mis pies tocaban el suelo, como si cada paso despertara un eco olvidado de mi ser. Las hojas susurraban entre sí, como si compartieran secretos ancestrales. Me senté en una gran roca, erguiéndome hacia el frondoso dosel que se cernía sobre mí. Cerré los ojos e intenté conectar una vez más con esa energía que había sentido en mi hogar. A medida que la respiración se hacía más profunda, me deslicé en un estado de relajación donde los sonidos del bosque se convertían en una melodía hipnótica. Fue en ese instante que el mismo eco de antes reverberó en mi mente. «Busca la mariposa», murmuró, flotando en un vago susurro. Abrí los ojos y, justo en el instante preciso, vi la silueta de una mariposa negra danzando entre las ramas. Mi corazón latió con fuerza. No solo era una coincidencia, era una señal. Sin pensarlo, me levanté y la seguí, adentrándome más y más en el corazón del bosque. El aire se tornó fresco y el ambiente, a medida que me adentraba, empezó a llenarse de un aroma terroso y rico. Las sombras se alargaban, jugando a crear figuras engañosas alrededor de mí. De pronto, el canto de los pájaros se detuvo, y un silencio ensordecedor descendió como un manto. La mariposa se posó en una flor resplandeciente, su belleza fragorosa iluminó el caos de mis pensamientos. Sin embargo, al acercarme, vi que la flor era diferente. Su color no era el vibrante amarillo que había imaginado, era un tono sombrío, casi etéreo, que parecía absorber la luz a su alrededor. Un escalofrío me recorrió, y al mirarla, sentí que no solo era una flor, sino un portal a lo desconocido. Así como había sido capaz de percibir la figura en mi hogar, aquel paisaje comenzaba a respirar y hablar. Cuando alcé la mirada,
la mariposa se había desvanecido, dejándome con un vacío y una pregunta que retumbaba en mi pecho: ¿qué significa realmente la transformación? El silencio volvió a ser abrumador, y en ese instante comprendí que el viaje apenas comenzaba. La flor seguía ahí, como un custodio de un secreto por descubrir, mientras un nuevo murmullo resonaba en mi interior, invitándome a seguir adelante. Me quedé paralizado, titubeando entre la decisión de tocar la flor y el temor a lo que podría revelarse. ¿Y si al hacerlo desatara algo que no pudiese controlar? Las palabras de la figura etérea regresaron a mí, profundas y enigmáticas. ¿Estás listo para descubrir la verdad? ¿Era la verdad lo que buscaba, o simplemente un nuevo misterio por desentrañar? La respuesta se agazapaba en los rincones de mi mente, esperando a que, con valentía, diera el siguiente paso. Aquel dilema nubló mi mente mientras la flor, con su oscuro atractivo, parecía llamarme. Extendí mi mano lentamente, tentado por la idea de que su esencia podría ofrecerme la comprensión que tanto anhelaba. Pero en el instante en que mis dedos rozaron sus pétalos, una oleada de visión me atravesó, la oscuridad del bosque se desvaneció, y fui transportado a un paisaje vibrante y radiante, donde la luz bailaba en armonía. Allí, un grupo de figuras danzantes se movía con gracia, como si formaran parte de una celebración sin fin. Sus rostros eran familiares, pero al mismo tiempo, la realidad se me antojaba como un rompecabezas. No podía definir quiénes eran. Las risas y las melodías resonaban en mi corazón, haciéndolo latir con una energía que nunca había experimentado. De repente, un anciano, cuyas arrugas eran mapas de sabiduría, se giró hacia mí. En su mano sostenía una pequeña esfera brillante que emanaba una luz cálida. Esto es el conocimiento ancestral, dijo, su voz una mezcla de eco y susurro. Contiene las respuestas que buscas, pero recuerda, el camino hacia la verdad requiere valentía y sacrificio. Mientras hablaba, la esfera comenzó a proyectar imágenes de mis propios recuerdos. Momentos olvidados que ocultaba, situaciones que había esquivado de mi conciencia. Vi pérdidas, elecciones, y ese hilo invisible que entrelazaba todo mi ser. Con cada imagen, una sensación de familiaridad y dolor me abrazaba, me sentía vulnerable, pero al mismo tiempo, liberado. ¿Realmente necesitaba enfrentar todos esos vestigios de mi existencia para avanzar, o había una manera de trascender sin la confrontación? Cuando la visión comenzó a desvanecerse, el anciano se acercó y tocó mi corazón con suavidad. La esfera brilló intensamente y me dejó con una pregunta latente: ¿cuál es el legado que eliges llevar contigo? En un parpadeo, en un vuelco de mis sentidos, regresé al bosque, agitado y contemplativo. Estaba de vuelta frente a la flor, su oscura belleza aún fascinante y desconcertante. Mi corazón palpitaba con la emoción del descubrimiento, pero la sensación de inquietud se había intensificado. La figura resplandeciente comenzó a cobrarse fuerza en mis recuerdos, su mirada intensa dejándome perplejo. ¿Era ese anciano un reflejo de mi destino, o simplemente un fragmento de una verdad más amplia que aún no comprendía? Inmóvil, levanté la vista hacia el denso dosel del bosque, preguntándome si cada uno de esos árboles se había enfrentado a su propio viaje similar al mío. Una red intrincada de secretos y verdades ocultas pulsaba en la naturaleza, y yo solo había comenzado a rasgar la superficie. ¿Dónde me llevaría esta búsqueda? La incertidumbre me envolvía, y sentí que la flor, en su inexplicable naturaleza, podría contener no solo respuestas, sino también preguntas aún más profundas. ¿Sería el sacrificio mi camino hacia la autenticidad? Mientras contemplaba la flor, una presencia suave y silenciosa me envolvió, instándome a mirar más allá de lo visible. La brisa, que había comenzado a moverse nuevamente, susurró con insistencia: ¿estás dispuesto a abrir tu corazón a la revelación que transformará tu esencia? Al recuperar el aliento, sintiendo el eco de la brisa en mi piel, comprendí que el bosque había comenzado a hablarme de formas nuevas. Las sombras que se proyectaban a través de las hojas parecían danzar a su alrededor, revelando patrones que antes me habían pasado desapercibidos. Eran figuras en movimiento, historias no contadas esperando ser escuchadas. Movido por una pulsión interna, decidí avanzar con cautela, mis pasos resonando en la senda de tierra húmeda. Con cada paso, la atmósfera parecía cambiar, y los árboles se erguían cada vez más altos, como guardianes de un profundo conocimiento. El olor a tierra y a vida silvestre llenaba mis pulmones, mientras el murmullo de un arroyo cercano se mezclaba con los sonidos lejanos de la naturaleza. Finalmente, llegué a un claro donde la luz del sol se filtraba con fuerza,
creando un círculo radiante en el que pausé. Allí, en el centro del resplandor, encontré un grupo de piedras dispuestas en un patrón enigmático. Las piedras, pulidas y brillantes, estaban cubiertas de musgo, emanando un aire de sacralidad. Sentí una atracción irresistible hacia ellas, como si cada piedra narrara una historia antigua. Al acercarme, noté símbolos grabados en su superficie. Eran formas desconocidas, pero al mismo tiempo familiares, como si las recordara de un sueño lejano. Con el corazón acelerado, comprendí que estas marcas podrían ser el camino hacia el entendimiento que tanto deseaba. De repente, el susurro de la brisa se transformó en una voz más clara, resonando dentro de mi mente. Recuerda quién eres. Las palabras repicaron como un eco en la vasta cavidad de mi ser, y un vértigo de emociones me envolvió. Sentí que las piedras vibraban con una energía ancestral. Cada símbolo parecía pulsar al ritmo de mi propio latido, como si la conexión entre nosotros fuese inexpugnable. Al tocar una de las piedras, como si lo exigiera un impulso interior, la visión regresó, llevándome a otro lugar. Me vi a mí mismo en momentos de felicidad y plenitud, rodeado por amigos y seres queridos, riendo sin ataduras. Pero en la siguiente imagen, caí en un abismo de soledad, donde la tristeza me envolvía. Así, mi vida se convirtió en un caleidoscopio de recuerdos, de luces y sombras, entrelazando experiencias de redención y pérdida. Poco a poco, los símbolos comenzaron a resonar en mi mente, formando conexiones entre lo que viví y lo que soy. Comprendí que mi viaje era compartir la esencia de esas vivencias, eternizar lo que había pervivido en mí, tanto el dolor como la alegría. Esa revelación, palpable y vibrante, me dio el valor para enfrentar cada faceta de mi existencia. Cuando volví en mí, el sol había empezado a descender, pintando el cielo de tonos anaranjados y lilas. Todo era posible en ese instante suspendido. Pero antes de que pudiera procesar la magnitud de mi descubrimiento, sentí un estremecimiento en el aire. Algo se acercaba, una presencia que parecía hacer eco de mi propia búsqueda. La voz se intensificó en mi interior una vez más. Te atreverás a afrontar el espejo de tu ser, a desvelar las verdades que permanecen ocultas en tu alma. El sacrificio de la desdicha puede guiarte hacia la libertad. Con una nueva pregunta brotando en mi corazón, ¿podré reconocer la belleza en mi dolor y utilizarla como alas para mi transformación? A medida que la luz del ocaso se desvanecía, un escalofrío recorrió mi cuerpo, despertando mis sentidos. La presencia que había sentido antes se hizo palpable, como un susurro en la brisa que traía consigo el aroma de la tierra húmeda y las hojas caídas. En medio de aquel claro, las sombras comenzaron a entrelazarse, formando figuras que parecían cobrar vida propia. La visión de las piedras, sus símbolos y la vibración de su energía permanecían latentes en mi ser, mientras nuevos ecos llamaban mi atención. Avanzando con cautela, sentí la necesidad de explorar ese entorno vibrante, como si cada rincón prometiera revelaciones ocultas. A medida que daba un paso tras otro, las oraciones de la naturaleza comenzaban a entrelazarse en melodías que resonaban en mi interior, como un canto eterno que celebraba la dualidad de la vida. Las nubes en el cielo iban cambiando, formando formas fluidas que parecían comunicar un mensaje divino, desnudando las capas de mi realidad. Deteniéndome ante un árbol centenario, me senté a su sombra, buscando en su tronco la sabiduría que parecía fluir de su ser. La corteza rugosa contaba historias de tormentas y épocas de calma. Era un guardián del tiempo, testigo de innumerables ciclos de vida y muerte. La profunda conexión que sentía me llevó a cerrar los ojos, y pronto la voz resonó de nuevo en mi mente. Las respuestas no siempre son lo que esperas. ¿Estás dispuesto a abrazar aquello que temes? En el silencio, una vez más las imágenes acudieron a mí. Esta vez, se presentaron en forma de sueños, visiones de momentos en que me había sentido perdido, cuando la vida parecía desmoronarse como un castillo de naipes. Sin embargo, junto a cada caída, emergen imágenes de fortaleza y valentía, de decisiones que condujeron a renacimientos inesperados. El ciclo de la sombra y la luz, el dolor y la sanación, marcaban mi camino hacia el autodescubrimiento. Cuando abrí los ojos, un destello de luz dorada atravesó las ramas, como un llamado a seguir adelante. Era un recordatorio de que incluso en la oscuridad podía encontrarse una chispa de esperanza. Un nuevo ímpetu me llevó hacia una pequeña hendidura en el suelo, cubierta de hojas, donde encontré lo que parecía un amuleto antiguo, resplandeciente a pesar de su desgaste. Su forma se asemejaba a un símbolo que había visto antes en las piedras, un balance entre lo sagrado y lo terrenal. Al levantarlo,
sentí una conexión más profunda, como si el amuleto fuera un catalizador para los profundos anhelos que habitaban en mí. Las preguntas elevaron su volumen, cada vez más insistentes. ¿Qué misterios encierras? ¿Y qué parte de tu ser todavía no has revelado? La sensación de un espejo ante mis ojos se hizo cada vez más fuerte. Sabía que había más por descubrir, más capas de mi psique dispuestas a abrirse. Con el amuleto apretado entre mis manos, el viento susurró: cada paso que tomas puede ser un descenso al abismo o un vuelo hacia lo sublime. Tú decides el significado. Sentí que estaba a punto de entrar en un umbral que podría cambiarlo todo. Pero antes de que pudiera abarcar la magnitud de esta nueva etapa, una sombra más profunda se extendió delante de mí, desdibujando los límites de lo conocido. La pregunta que me abrumaba era clara: ¿me atrevería a despojarme de las cadenas de mis temores, a descubrir el propósito oculto que aún espera florecer en mi ser? El grupo de árboles comenzó a susurrar en un tono casi invariable, creando un coro que se sentía como si las raíces mismas de la tierra estuvieran hablándole. Era un lenguaje antiguo, lleno de matices que parecían fluir entre la brisa, un canto a las profundas verdades de la existencia. Mientras me adentraba más en el bosque, el eco de sus voces se intensificaba, cada sonido se unía formando un himno que resonaba en la cavidad de mi pecho. Algo en el aire presagiaba la llegada de una revelación. De pronto, mi mirada se posó sobre un pequeño sendero delineado por pétalos de flores silvestres, brillantes y llenos de vida. Me incliné para tocarlos, y al hacerlo, una oleada de energía recorrió mi cuerpo. Era como si cada pétalo guardara un fragmento de una historia olvidada, un eco del pasado que reverberaba en mi ser. Siguiendo aquel sendero, mis pensamientos danzaban en un vaivén de expectativa y miedo. ¿Qué descubrimientos traería esta nueva dirección? ¿Qué sombras aliviarían su carga al ser puestas al descubierto? A medida que avanzaba, sentí la necesidad de obtener respuestas, de enfrentar las profundidades que había mantenido ocultas de mí mismo por tanto tiempo. Las flores parecían orientar mi rumbo, y en su fragancia, empecé a percibir una imagen que se formaba en mi mente: un abrazo maternal, el calor de un hogar perdido, risas y lágrimas entrelazadas. Posé mi mano sobre mi corazón, recordando momentos de vida y muerte que habían marcado mi camino. Era un recordatorio de que, como ciclo de la naturaleza, todo lo que había experimentado había sido parte de mi crecimiento. De repente, una sombra proyectada por una nube oscura pasó rápidamente, y con ella vino una visión clara: un puente luminoso surgía en la distancia. Era un arco que conectaba dos mundos, el de lo conocido y lo desconocido, lo visible y lo oculto. El pulsar de mi corazón se aceleró, y la voz resonó nuevamente: cada paso hacia este puente es una elección, una invitación a trascender lo que te limita. A medida que me acercaba a ese puente, el aire comenzó a palpitar con una energía poderosa, una vibración que me llenaba de inquietud y anhelo. Me estremecí al recordar un antiguo mantra que alguna vez había aprendido. Repetí las palabras en mi mente, sintiendo como cada sílaba resonaba en el tejido del universo: estoy aquí. Estoy presente. Estoy dispuesto a recibir, y así, di el primer paso. El puente brilló intensamente bajo mis pies, y en ese instante, pude ver mi pasado fluir como un arroyo sereno. No solo los momentos de dolor y lucha eran visibles, sino también el amor y la belleza que se entrelazaban con ellos. La luz del amanecer comenzó a filtrarse entre las nubes, trayendo consigo una claridad renovada. Sin embargo, conforme avanzaba, la sombra oscura que había sentido al principio comenzó a crecer, reflejando mis propios temores. Era el recordatorio de todo aquello que aún no había enfrentado, lo que se escondía en los rincones de mi alma. La pregunta que resonaba en lo profundo de mi ser se volvió aún más apremiante: ¿qué pasará si cruzo? ¿Estaré listo para enfrentar lo que el universo tiene preparado para mí? El puente se tornó inestable bajo mis pies, e instantáneamente comprendí que este viaje no sería fácil. Pero quizás, en la confusión y la luz, podía encontrar una nueva certeza. Con cada latido, una revelación secreta me empujaba hacia adelante, y mi corazón clamaba por una verdad: la única forma de conocer lo oculto es enfrentando la sombra que llevas en tu interior. Mientras observaba el horizonte, un nuevo amanecer comenzaba a desplegarse. Las posibilidades eran infinitas, y una pregunta final y punzante emergió en mi mente: ¿hasta dónde estoy dispuesto a llegar para encontrar el verdadero propósito de mi existencia? Mis pies continuaron avanzando sobre el puente brillante, mientras que el aire a mi alrededor se tornaba más denso, cargado de la emoción del momento. Un murmullo reverberante crecía,
repitiendo palabras que parecían salirse de la misma esencia del universo: conócete a ti mismo, y conocerás el mundo. Era un recordatorio de que esta travesía no solo era una búsqueda de respuestas externas, sino una inmersión en mis propios abismos. A medida que avanzaba, me encontré ante un umbral donde la luz y las sombras se entrelazaban en un delicado baile. Allí, en la franja cambiante entre ambos mundos, aparecieron figuras enigmáticas, vagamente familiares. Eran los ecos de aspectos de mí mismo que había reprimido: la niña llena de curiosidad y asombro, el joven impetuoso lleno de sueños, el adulto callado que había aprendido a reprimir sus emociones. Cada figura resplandecía con su propia luz, una mezcla de alegría y tristeza, reflejando lo que había sido y las partes que aún necesitaban ser reconocidas. En ese instante, comprendí que no estaba solo en este viaje. El susurro de los árboles resonó más fuerte en mi mente: acepta lo que eres. Con cada figura que aparecía, sentí el eco de mis propias decisiones, mi historia, todos los caminos que había tomado y aquellos que había evitado. La pregunta incesante se alzaba en mi pecho: ¿qué pasa si no puedo aceptar todo esto? La imagen del puente comenzó a desvanecerse a mi alrededor, y la preocupación se instauró en mi corazón. Temía dejar atrás las partes de mí que no sabía reconciliar. Una luz del fondo de mi conciencia brilló, emergiendo como una guía: acepta la imperfección, el viaje es lo que importa. Estas palabras resonaron y comenzaron a tallarse en mi ser, como si toda la experiencia estuviese destinada a conducirme a este punto de revelación. Con cada encuentro, sentí el miedo diluirse lentamente, transformándose en un aire fresco de autocompasión. Mis lágrimas se deslizaban silenciosamente por mis mejillas, liberando una carga que había llevado durante tanto tiempo. Era una sanación, un bellísimo recordatorio de que cada parte de mí tenía un propósito. El niño que soñaba, el joven que luchaba, el adulto que observaba pasivamente, todos ellos eran hilos entrelazados en el tapiz de mi existencia. Mientras continuaba en esta exploración interna, la visión de un árbol ancestral se presentó ante mí, majestuoso y como guardián de sabiduría. Sus ramas extendidas parecían alcanzar las estrellas, y en su tronco rugoso se grababan relatos de vida, amor y sacrificio. Al acercarme a él, sentí como una antigua energía me envolvía, como si cada anillo de su árbol preservase un fragmento de la historia de la creación misma. ¿Qué es esto que siento?, murmuré, experimentando un profundo entendimiento que se filtraba en mí. La conexión, respondió una voz que sentí como un susurro del bosque: todo está interconectado, lo que ves en el universo también reside en ti, y lo que resuena en ti se refleja en el universo. Al contemplar la magnificencia del árbol, entendí que no se trataba de llegar a una meta, ni de ser algo distinto. Era un viaje de aceptación, el abrazo de cada faceta que constituye mi ser. La sombra seguía existiendo, pero ahora era solo una parte de la luz que proyectaba mi viaje. Antes de que pudiera procesar completamente esta revelación, sentí un nuevo movimiento en el aire. La brisa se volvió más intensa, y un sonido claro de campanas resonó en la distancia, llenándome de una inusitada euforia. Era una invitación, un llamado a seguir adelante, a descubrir más en este bosque que parecía vive y respira. Mientras el eco de las campanas perforaba el silencio, una nueva visión apareció: un camino iluminado que serpenteaba a través de un claro, lleno de luz y promesas. La pregunta se asomó en mi corazón como un susurro ardiente: ¿qué nuevas maravillas encontraré si me atrevo a cruzar a través del claro en busca de mi verdadera esencia? Al avanzar hacia el claro, la luz se intensificó, creando un halo que iluminaba el camino como si el mismo universo me guiara. La tierra bajo mis pies estaba cubierta de suave musgo, y el aire se impregnaba de un aroma dulce y fresco, como el perfume de la esperanza. A medida que me acercaba, la melodía de las campanas se hacía más fuerte, traduciéndose en risas lejanas y ecos de celebración. Me detuve un momento, cautivado por el momento. Luego, con un impulso renovado, crucé el umbral de luz y sombra. Al otro lado, el paisaje se transformó. Había un jardín esplendoroso, con flores de colores vibrantes que eran tan variadas como mis propias emociones: rojos ardientes de la ira, azules profundos de la tristeza, amarillos brillantes de la alegría. Todo florecía en un ritmo que parecía sincronizado con el latido de mi corazón. En el centro del jardín, encontré un estanque sereno, cuyas aguas reflejaban el cielo en un cuadro vivo. Al acercarme, la superficie del agua comenzó a agitarse, revelando visiones de momentos importantes de mi vida: mis fracasos, mis victorias, los abrazos perdidos, los sueños olvidados.
Cada destello era una historia que aún arrastraba, pero en este lugar mágico, esas historias no eran pesadas, eran parte de un ciclo natural, una danza constante de creación y transformación. Este es el lugar de la reconciliación, susurró el viento a mi lado, como si las corrientes de aire fueran mensajeras de soluciones olvidadas. Aquí, tus sombras se encuentran con tu luz. Las figuras que había visto anteriormente llegaron a mí como manifestaciones entrelazadas de mis recuerdos. La niña, el joven y el adulto se unieron, sonriendo y sosteniendo las manos de su propio ser. En ese instante, comprendí que cada uno de ellos había jugado un papel vital en mi viaje y que la aceptación de su existencia era la clave para liberarme del sinfín de cadenas que me ataban. ¿Qué existen en ustedes que necesito aprender?, pregunté, buscando en sus ojos reflejos de sabiduría. Susurraron al unísono: la verdad no se encuentra en la perfección, sino en el amor que se cultiva a través de nuestras imperfecciones. Mientras reflexionaba sobre sus palabras, el agua del estanque comenzó a burbujear, y de repente, vi que emergían formas sinuosas que se evaporaban en la brisa. Eran visiones de caminos no tomados, oportunidades perdidas empañadas por el miedo. Mi corazón se vio envuelto en una mezcla de pena y aceptación. Pero también sentí una promesa de renacimiento. El agua estaba limpia y refrescante, una invitación a comenzar de nuevo. Con el corazón vibrante, busqué respuestas en la superficie del estanque. Mientras la luz danzaba en el agua, una pregunta surgió en mi pecho: ¿qué necesitaré dejar ir para permitir que brote la nueva vida en mí? De repente, el viento se intensificó, arrastrando consigo una fragancia de tierra húmeda y flores recién florecidas. Fue como si la naturaleza misma me instara a avanzar, a tomar el siguiente paso hacia el descubrimiento. A medida que el camino seguía extendiéndose más allá del jardín, una voz interna resonó: el misterio del descanso sagrado espera, adéntrate en lo desconocido y lo oculto se abrirá ante ti. Impulsado por esa voz, miré hacia el horizonte, donde el camino se coagulaba en un horizonte nebuloso que parecía guardar secretos inexplorados. La pregunta se convirtió en una melodía que resonaba sin cesar en mi mente: ¿qué verdades inusuales me esperan en el próximo capítulo de mi viaje? Con la brisa como aliada, tomé un aliento profundo y dejé atrás el jardín, sintiendo que las flores me observaban con una mezcla de benevolencia y tristeza. Cada paso que daba me llevaba más lejos de las visiones de mis recuerdos, adentrándome en un camino que se twisteaba entre árboles antiguos de corteza arrugada. Su presencia era majestuosa, como guardianes de secretos ancestrales esperando a ser revelados. La luz del sol se filtraba a través del dosel, creando patrones en el suelo que cambiaban con cada movimiento. Con el murmullo de las hojas en mis oídos, percibí que la naturaleza me hablaba en susurros y alaridos sutiles. Cada rama que crujía, cada ave que cantaba, era un hilo en el tejido de mi propia conciencia. Una paz profunda se asentó en mi pecho, como si cada paso resonara con el latido del mundo. A medida que la senda avanzaba, vislumbré un claro, un espacio abierto donde la luz se volcaba con fuerza. En el centro, una enorme piedra pulida brillaba como un faro. Instintivamente, supe que había llegado a un lugar sagrado, un sitio donde lo divino y lo terrenal se encontraban en perfecta armonía. Suspirando profundamente, me acerqué a la roca y coloqué mis manos sobre su superficie fría. Una oleada de energía recorrió mi ser, despertando recuerdos ocultos y emociones adormecidas. Escucha, me dijo una voz etérea, como si la piedra misma hablara. El siguiente paso en tu viaje es la aceptación de todo lo que eres y todo lo que no has sido. No temas lo que queda en la sombra, porque en ella también hay luz. Mientras permanecía allí, visiones comenzaron a fluir ante mis ojos, no solo de mis elecciones, sino de las numerosas versiones de mí mismo que podrían haber existido. Vidas alternativas que nunca tomé, caminos que se bifurcaron y se desvanecieron. Atrapado en la historia de mis posibilidades, sentí que mi ser se expandía y contraía al mismo tiempo, abrumado por la multiplicidad de existencias no vividas. La piedra, resonando con la verdad de mi experiencia, empezó a emitir un suave resplandor. La sabiduría reside en la integración de tus elecciones, continuó, no en el lamento de lo no realizado. Cada camino ha sido un maestro, cada sombra, una lección. Deslumbrado por la revelación, comprendí que mi viaje no solo se trataba de renacer, sino de abarcar el total de mi ser. Un torrente de amor y compasión hacia mí mismo surgió, liberándome de las cadenas que alguna vez sentí. Pero junto a esta claridad, surgió una nueva inquietud, como una sombra que danzaba en el sitio de mi entendimiento. ¿Cómo puedo honrar a esas versiones de mí que no viví?
¿Qué ritual debo ofrecer a las posibilidades que quedaron atrás? Con esta pregunta resonando en mi interior, el aire comenzó a vibrar y las sombras de los árboles se alargaron, como si el universo mismo estuviera listo para ofrecerme más. Miré hacia el horizonte, buscando señales que me guiaran, y vi una luz lejana que ardía en un fulgor dorado, prometiendo respuestas a los misterios de mi alma. La melodía de mis interrogantes se volvió más intensa. ¿Qué ritual de expansión debo realizar para abrazar la totalidad de mi existencia y permitir que el antiguo conocimiento florezca en mi corazón? El viaje que había comenzado en la penumbra de mi mente, ahora emergía en un esplendor que cortaba la respiración. Cada paso que había dado me había llevado hacia esta revelación que resplandecía como un sol naciente en mi entendimiento. Observé la luz dorada en la distancia, como si allí se encontrara la esencia de todo lo que había buscado, una promesa de completud aguardando su hora de llegar. Con el amuleto aún apretado en mi mano, sentí que su energía comenzaba a mezclarse con la mía, recordándome que todo en este universo está interconectado. Era un momento de realización, un espejo que me mostraba no solo lo que había sido, sino también lo que podría ser. Decidí seguir la luz, adentrándome en el camino que se abría ante mí. A medida que me acercaba, la luz se transformaba en un espectáculo de colores y vibraciones. Era un jardín de posibilidades, donde todo lo que alguna vez había soñado, temido o anhelado coexistía. Las flores danzaban al compás de una música que solo el alma puede percibir, cada pétalo un recordatorio de que la belleza surge de la diversidad de experiencias. Al llegar al centro del jardín, me encontré ante un círculo formado por piedras brillantes. En el medio, el resplandor era más intenso, intensificando el pulso de mi corazón. Aquí, donde los mundos se encontraban, comprendí que cada decisión, cada sombra, cada sonrisa se entrelazaba en un tapiz de vida que se extendía más allá de mi comprensión. En ese momento, comprendí que la verdadera esencia de mi viaje no era solo la búsqueda de la verdad, sino la aceptación de lo que nunca podré cambiar. ¿Qué ritual debo realizar?, pregunté, sintiendo que la voz del universo resonaba en mis venas. La respuesta llegó como un susurro fresco de viento: abraza cada fragmento de tu ser. En la aceptación, la liberación, sin pensarlo, me senté en el centro del círculo de piedras, dejando que la luz dorada me envolviera. Cerré los ojos, y con cada inhalación, sentí que integraba cada parte de mí: la risa de la niña, la ambición del joven, la sabiduría del adulto. Era un ritual de unión, donde cada aspecto de mi ser se entrelazaba en un abrazo ancestral. Cada lágrima derramada, cada sonrisa compartida resonaba en mi pecho, como si estuviera reescribiendo la narrativa de mi vida en un solo acto de amor y compasión. De repente, una oleada de claridad me atravesó. La figura etérea volvió a aparecer, esta vez con una luz resplandeciente que iluminaba su ser. «Has llegado a casa», dijo, su voz suave como el murmullo del río. «La verdad no se trata de lo que has ganado o perdido, sino de la sabiduría que has cultivado en el camino». Al abrir mis ojos, vi un horizonte nuevo, una vasta extensión de posibilidades que se extendía ante mí. Lo que antes parecía un final ahora se convertía en el comienzo de un nuevo viaje, donde cada paso sería un acto de amor hacia mí mismo. Las sombras quedaron atrás, transformándose en luz, iluminando el camino que continuaría. Pude ver con claridad que lo oculto en mi alma no era una carga, sino el terreno fértil donde podía florecer una nueva verdad. En cada pequeño ritual de aceptación y amor, comprendí que lo que realmente buscaba jamás había estado fuera de mí, siempre había estado dentro. Terminé el ritual sintiendo que el mundo a mi alrededor pulsaba en una armonía renovada, como si todo a mi alrededor celebrara mi despertar. En ese instante de conexión profunda, supe que la paz no se trataba de la ausencia de conflictos, sino del coraje de abrazar cada aspecto de uno mismo. Lo que alguna vez fue un eco distante ahora cantaba en una melodía de aceptación. Mientras me levantaba, una fuerza interna me guiaba. Con una sonrisa en mi rostro, supe que me encontraba en el lugar donde debía estar, listo para vivir cada día con la comprensión de que en el viaje de autodescubrimiento, la aceptación es tanto el destino como el camino. Y así, con el corazón pleno, entendí que la vida es un eterno retorno a uno mismo, y en ese abrazo, encuentro la paz que trasciende el tiempo. La verdad que había buscado siempre ha sido una danza entre la luz y la sombra, y en esa danza, finalmente estoy libre. Al abrir la puerta de mi alma, descubrí que en cada paso se encuentra el universo, un espejo infinito que refleja no solo lo que soy, sino todo lo que he elegido ser.